¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles. Está conmigo Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo van? Bien. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Héctor Carlos. A ver, mis dos invitados han visto hace muchos años estas crisis de diferentes tamaños en diferentes gobiernos, pero llevamos 20 días en una crisis, en una situación bastante dura, digamos, en términos de la reacción del presidente, la reacción de algunos de su partido, la reacción de los que eran sus adversarios y ahora son enemigos, les dijo Morena, y hasta traidores a la patria. Pero la verdad es que estamos a mitad de sexenio, la verdad es que hay una revocación de mandato, la verdad es que hay elecciones estatales importantes, estamos en medio de esto. Hoy el presidente, en una conferencia de prensa de 1 hora y media más o menos, y solo habló de una cosa que es la prensa como el enemigo, como el adversario, como intereses. Solo ese tema se tocó hoy, en 1 hora y media. Entonces, hoy a lo mejor vamos a especular un poco, pero después de lo que han visto, y por eso empecé así, Juan, llevamos que 20 días, 15 días en esto. Si ves para adelante, de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, revocación, elecciones, ¿qué vamos a ver en la popularidad del presidente? ¿Qué vamos a ver en la popularidad de la oposición? ¿Qué vamos a ver en la comodidad de la ciudadanía mexicana con que esta sea la situación de la que se habla? Pues hay que decirlo, en el foro más importante público del gobierno, que son las mañaneras, y que es de lo único que se habla. Si piensas, con base en tu experiencia, en lo que conoces, en lo que estamos viendo, ¿para dónde ves irse todo esto? Bueno, mira, yo creo que al final el presidente sí va a sacar su tajada de aquí, por eso se mantiene en el asunto, ¿no? O sea, solo el mal manejo que ha hecho en los primeros 10 días de estos 15, pues ha mantenido el tema de esa manera. No hay medios que han intentado poner otra nota, otra cosa, otra denuncia, y se mueren inmediatamente. Literal, como dices, el evento más importante, los actos de política pública más importantes de este gobierno, pues son las mañaneras. Eso es lo que queda claro, ¿no? Entonces, ahí el presidente ha desarrollado algo que yo creo que no estaba preparado. Nadie está preparado normalmente para un golpe personal, como ha sido la revelación de el modo de vida de su hijo en Estados Unidos, de su hijo José Ramón. Entonces, yo creo que hasta ahorita el presidente ha perdido, quiero ser muy claro, ha perdido en tono, ha perdido en figura. O sea, vemos a un individuo colérico todos los días, muy, muy, muy enojado, haciendo dislates. Yo no pienso que el presidente cruzó una línea. El presidente siempre ha estado del otro lado. Él no cruza líneas, él está del otro lado y de ahí los que tienen que cruzar son otros. Y me parece que es la sociedad la que ha cruzado y ha dicho, oye, no nos gusta esto, o por lo menos esa parte que él siempre ha catalogado del otro lado, la cosa dice, no nos gusta lo que estás haciendo. ¿Qué va a pasar con eso, Carlos? No lo sé, creo que el caso no es que le afecte personalmente a él, pero sí va a afectar su entorno, al gobierno, su lucha contra la corrupción. No creo que sea importante si pierde 10 puntos. Si 10 puntos es mucho, pues bueno, quedará en 50. Pero la exposición del propio presidente y de su familia aquí sí es algo que no se va a terminar en 2 meses. Creo que es algo que llegó para quedarse. Ahora, también tiene otro tipo de consecuencias, y te lo pregunto, Héctor, porque si uno ve la carta de los senadores de Morena, por ejemplo, que califican al resto de los senadores como enemigos y traidores de la patria, perdón, el proyecto legislativo más importante de este gobierno ahora se llama Reforma Eléctrica y necesita de muchos votos de esos que insultaron ayer, ¿no? ¿O no? Es decir, sí va a tener costos en la operación, en el proyecto político real del gobierno, ¿no, Héctor? Naturalmente, y lo que ha ido creciendo en estos días es como la dureza en la radicalidad del lenguaje que el presidente es el que ha puesto siempre el tono desde que llegó a su gobierno. Es el tono del presidente el que guía los demás tonos de la conversación pública. Y en estos momentos está muy alto el volumen. Creo que lo mencionaba hoy Joaquín en uno de sus aforismos. Está muy alto el volumen, realmente muy alto el volumen. Y yo sí creo, sí se cruzaron una raya
con ese manifiesto de los senadores llamando traidores a todos los que no apoyen el proyecto, la figura, la presidencia, la causa, la transformación de este presidente que según ellos encarna la patria. Bueno, es un exceso de lenguaje como no se puede más. Lo primero que habría que decir, los que no apoyan al presidente ni a su gobierno son traidores. Hay muchos millones de traidores en México. Mira, para empezar, los que no votaron por él, o sea, hay 47% de los señores que no, y señoras, y jóvenes, y de todo, que no votaron por él, son traidores. Todos los senadores, todos los legisladores que no apoyan, sino cuyo trabajo es justamente el contrario, es el de ser oposición, el de oponerse dentro de la ley, dentro de las reglas de la democracia. Su chamba, para lo que lo adquiere la República, es para que se opongan. Entonces, si ellos también son traidores, entonces ahí sí ya estamos mucho más allá de cualquier raya de consideración, de prudencia o de sentido de equilibrio o de cualquier tipo de, digamos, propuesta que pueda ser compartida por los mexicanos, porque por definición millones de mexicanos, dicen los senadores, quién sabe quién habrá escrito ese texto bastante malo de principio a fin, pero lo que dice es, yo sí creo que es saltar una raya, es llamar traidores a todos los que no son ellos. Es demasiado, ¿sabes? Insisto, Juan, eso va a tener en la conversación necesaria para lograr 2/3 partes de votos para pasar su reforma, pues tendrá que tener un costo, ¿no? De cómo te trataron tus compañeros en el Senado, ¿no? Pero porque entonces eleva el volumen, y lo decía Juan, creo que antes de que empezáramos. ¿Traidor? ¿Te dicen a ti traidor? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Traidor? Sí, Tú y tu familia. Es decir, envalentona, decía Juan también a la gente, porque la irrita. ¿Cómo le vas a llamar traidor a tu compañero de bancada? Pues, ¿de qué se trata? No, Juan, o sea, yo va a ser lo más que veo, complicada esta conversación. Traidor a la patria, ¿eh? Traidor a la patria. sí. Ahora, yo lo que creo aquí es que sí hay un efecto negativo sobre el presidente y sobre su figura. Si no, no estaríamos viendo este tipo de reacciones francamente desesperadas, digamos. Ahorita nombran lo del Senado, que es verdaderamente pues, la desproporción, ¿no? Tampoco es que esperáramos otra cosa de ese grupo, pues, francamente primitivo, que ahora se expresa de esa manera. Los gobernadores, asusados por Claudia Sheinbaum, hacen un desplegado verdaderamente ridículo de las épocas del peor PRI y de una defensa del presidente que supuestamente no necesitaría, ¿no? Porque ese halo que él cubre todo. Entonces yo sí creo que hay erosión en la figura presidencial, sí creo que están acusando recibo del problema en que se está metiendo. Recordemos que ahorita el presidente ha hecho de este tema el único tema. Venía de pleito con España, venía de pleito con Panamá, había otra serie de cosas ahora sí que en el asador, y él nada más se ha quedado con esto y lo ha elegido. Y mientras más lo dice, pues más mete a su hijo en el problema, porque más se vuelve el tema central. Yo creo entonces que sí hay un daño a la imagen presidencial, hay un daño en la manera en que están operando, y como bien dices, Carlos, si lo que van a necesitar son votos y ya le están diciendo traidores otra vez, y los otros, el debate en el Senado es poner unas mamparas con la casa de Houston y todo eso, pues bueno, estamos en un tema que ha superado por mucho el debate eléctrico. Han pasado cosas interesantes y simbólicas de peso en el día de ayer con con este tono del gobierno contra la prensa por una parte y con el desplegado de los senadores. La prensa se volteó, ¿eh? Los reporteros que estaban cubriendo ahí le dieron la espalda a la tribuna en la Cámara de Diputados y gritaron por la libertad de expresión, y los que estaban atendiendo la conferencia de prensa de
de los senadores de Morena no tomaron la nota, ¿eh? No tomaron la nota, simplemente apagaron sus cámaras y se quedaron solo los reporteros del canal del Congreso. Entonces, otra vez, como dice Juan, el que se ríe se lleva. Si el presidente tiene este tono tan duro con la prensa, pues la prensa en algún momento le va a devolver el tono. Ya le sucede en las redes sociales. En las redes sociales ha tenido unas derrotas tremendas a partir justamente de la salida de la noticia de la casa de Houston, porque la marea va cambiando y porque la gente pues tiene también un momento de irritación y dice, bueno, ya está bien. Ahora, lo que le dicen al presidente en las redes sociales no augura tampoco nada bueno, ¿eh? Ni estás hablando de una conversación civilizada. Lo que le dicen es salvaje. Bueno, a ver. Ahora, lo que dicen sus partidarios es salvaje y doble. Y lo único que crece es la marea del maldecir. Juan Ignacio, no por nuestra edad y que llevamos muchos años viéndolo y cómo es, sino porque lo ha dicho en estos días. Nada más va a dar un paso adelante cada vez, para atrás ni tomar vuelo. Es decir, esto solo va a ir subiendo volumen, quién sabe hasta cuándo o no, Juan. Sí, así es. La manera que tiene, porque él sabe pelear, recordemos, ¿no? Y le gusta el pleito, no le gusta gobernar. Le gusta estar peleando todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que va a meter cada día más ingredientes y más personas. No le importa quemar una relación personal como lo ha hecho, las que sabíamos que tenía el presidente históricamente con la prensa, no le importa dinamitarlas. Él está en esa lucha donde dice que ya es personal y quiere que su gente lo vea pelear. Y esa es la prenda que va. No sé si eso le vaya a dar suficiente de aquí en adelante, ¿no? Este tono no es un tono que le permita a este presidente y a este partido esperar que una mayoría de los mexicanos lo comparta. Es un discurso para los fanáticos, para los seguidores fieles, para los que son incondicionales. Ese es un porcentaje pequeño del electorado. A mí me parece que si ese va a ser el lenguaje de Morena y el tono del presidente, simplemente van a perder la elección del 24. Como lo escribiste, por cierto, o lo has escrito en un par de columnas últimamente. Héctor, un abrazo, que te vaya muy bien. Juan Ignacio, gracias. Buenas noches.